Pues lo que quisiera compartir en esta mañana con ustedes es eh, algo que me impactó en el viaje que recién hicimos a Colombia. Nosotros estábamos visitando a mi suegra, que tiene 92 años, y me, me impactó mucho el ejemplo de ella. Ella creció en un hogar cristiano, pero después de eso, pues hizo su decisión por el Señor de sí misma y luego dedicó su vida al Señor, al servicio del Señor junto con su esposo y dejaron su país y fueron a Colombia con el ánimo de compartir la palabra de Dios a muchos. Y eh, en este momento ella tiene 92 años y con esa edad salió a repartir tratados a repartir calendarios, perdón, en el conjunto donde vive. Son unas 24 familias y en lo que nos dijo, solo una familia le rechazó. Pero para mí era todo un ejemplo de inspiración, el valor, la energía, el vigor que tiene para trabajar para el Señor a esa edad. Y también su manera de pensar en cómo ayudar a otros, cómo darles una palabra de consuelo, hacerles una llamada para saludarlos. Impresionante. Y entonces me preguntaba yo, ¿cuál es el secreto? Claro, yo la conozco muy bien a ella, hemos hablado mucho y conozco algo de sus secretos, pero quería buscar en la escritura. Si yo me enfrento a la escritura con la pregunta, ¿cómo haría yo para los 92 años, si el Señor todavía me deja tanto y no viene antes? ¿Cómo haría yo a los 92 años para mostrar ese vigor y frescura como creyente, como le pasa a mi suegra? ¿Y cómo podría yo seguir siendo de bendición, de ánimo, de aliento y de inspiración a tantos otros que me rodean aún a los 92 años? Y entonces, pues recordé una porción que hay en la escritura que nos habla de dos personas de avanzada edad. De una no sabemos la edad, de la otra sí que podemos calcularla. Y es una porción conocida, pero a mí me deja nuevas enseñanzas viniendo a la escritura con esa pregunta: ¿cómo puedo yo ser fiel al Señor, así estable en mi fe constantemente hasta llegar a mi vejez y que en mi vejez todavía siga teniendo ese vigor? Pues vamos a Lucas 2 para descubrir lo que me parece a mí que son tres secretos para una longevidad espiritual, así lo llamé yo, para tener longevidad espiritual. No, no se desanimen los que son jóvenes. Yo pensaba cuando tenía la edad de Manuel y también cuando tenía la edad de Jonathan, que, bueno, sí, hay viejitos, ¿no? Por ahí, pero nunca pensé que yo llegaría a tener eh, falta de pelo, muchas canas, dolores por aquí, por allí, gafas, audífonos especiales. No me lo imaginé.
Y ahora pues tengo todo eso. Y conforme pasan los años, de aquí hasta que cumpla 92, faltan unos 32 años, y pienso que mi salud puede ir decayendo. Y las cosas que ahora me aquejan, pues me aquejarán más. Sin embargo, los dos ejemplos que vamos a ver, eh, aunque son de personas mucho mayores que yo, no les vemos queja. Y es que el, lo que dicen muchos jóvenes de las personas que son mayores es que se quejan por todo, que no les gusta nada, que no se entusiasman por nada, que les da igual una cosa que otra, que solo piensan en que se quieren ir. Bueno, no me gustaría llegar a ser un anciano así, que estorbe, digamos, o que no aporte bendición, sino que me quieran huir todos. Me gustaría ser como estos dos personajes que vamos a ver, que a pesar de su avanzada edad, inspiraban, eran de bendición a otros. En Lucas 2, recién ha nacido el Señor Jesús. Y entonces lo llevan al templo. Y en el versículo 25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa es la primera persona, Simeón. Y Simeón, el Señor dedica muchos versículos a hablar de este episodio y también nos da muchos detalles de todo lo que él dijo y cómo reaccionó. Simeón, Simeón. ¿Qué pasaba con Simeón? En el versículo 25 dice, era un hombre, y en ese sentido él era como los demás que estaban en Jerusalén, como cualquier hombre o cualquier mujer que había allí, un habitante de Jerusalén, como cualquiera de nosotros. No somos, no somos habitantes de Jerusalén, pero sí somos habitantes de nuestra ciudad y de este país. Y en ese sentido somos iguales a todos. Pero ¿qué más dice de Simeón? Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y yo creo que estos son los tres secretos de él: justicia, piedad y esperanza.
Notamos que era mayor, que era de avanzada edad, porque dice que el Señor le había revelado, versículo 26, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, no, pues no podemos asegurar que era una persona mayor, pero probablemente lo era. Pero era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y yo creo que esos son los 3 secretos para la longevidad espiritual saludable. Y me gustaría incorporar estas 3 cosas a mi vida para poder llegar a alta edad, si el Señor así lo permite, con esa frescura de Simeón. En primer lugar, era un hombre justo. Y eso tiene mucho significado. Lo primero que se nos ocurre al leer esto es que él era obediente al Señor, que era una persona que quería agradar al Señor en todas sus cosas, que quería cumplir los mandamientos del Señor. Más atrás está el caso de Zacarías y de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y se dice lo mismo, que eran justos e irreprensibles y andaban en todos los mandamientos del Señor. Entonces, la primera cosa que nos enseña o en lo que nos hace pensar la palabra justo es en obediencia, en querer agradar a Dios, en buscar conocer la Escritura para obedecerla. Pero un momento, la mayoría de la gente en Jerusalén no era así. Simeón iba contra la corriente. El Señor Jesús tuvo que denunciar que el corazón de muchos estaba lejos de él, que había mucha religiosidad. Es decir, muchas personas iban al templo, cumplían con los ritos, exteriormente eran piadosos, pero el Señor tuvo que denunciar que en muchos casos era solo algo exterior. Sin embargo, aunque Simeón estaba inmerso en una sociedad así, muy religiosa, pero con un corazón muy alejado de Dios, él permanecía cerca del Señor y con este propósito de corazón de hasta el final de sus días estar en una relación viva con el Señor. Y lo sabemos por todo lo que le ocurre después, que ya lo vamos a leer enseguida. Pero nosotros tenemos un poco más de luz porque tenemos Romanos, el libro de Romanos que no tenía Simeón, y en Romanos se nos explica muy bien cómo llegar a ser justos realmente delante de Dios. Cómo llegar a tener delante de Dios la condición necesaria, la condición de limpieza y de pureza necesaria para poder entrar en la gloria y estar allí por la eternidad, acompañando al Dios Santo, Santo, Santo. Y nosotros sabemos muy bien que el libro de Romanos habla de la justicia de una persona, pero una justicia superior a la que ofrecía la ley, que entre otras cosas muy pocos la alcanzaron. Y en Romanos 3, versículo
20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, por ese lado, no alcanzamos. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso quiere decir que los que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús hemos sido hechos justos. Y se puede decir de nosotros que somos hombres y mujeres justos, los creyentes, no porque nosotros seamos buenos ni porque seamos mejores que los que hay afuera. Si nos descuidamos podemos llegar a ser como ellos o más, pero no es por nuestras obras, ni por lo que hemos hecho, ni por lo que hemos dejado de hacer, sino por haber recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Y como Él sí fue el justo, como Él sí vivió como Dios quería, por medio de su muerte, de su sangre derramada y de su resurrección, Dios nos reviste de su justicia, nos da un vestido nuevo que es la justicia del Señor. Y entonces, delante de Dios, somos justos. En ese sentido, estamos pareciéndonos a Simeón, justos. Y normalmente, cuando una persona quiere agradar a Dios, cuando una persona es justa delante de Dios, le ha entregado su vida al Señor y quiere vivir para Él, normalmente los hombres también pueden ver esa rectitud. Pueden ver que es correcto en las cosas que hace. Sí, algunos así a primera vista les parece que al ver a un creyente ven a una persona perfecta. No es verdad, y cuando se detienen a contemplarnos un poco más de cerca, pues ven la verdad, no somos perfectos, estamos en camino de santificación para parecernos más al Señor Jesús, pero delante de Dios sí aparecemos como justos. Y a causa de haber hecho una decisión por el Señor Jesús, también queremos agradar al Señor. Y por supuesto, la mayor parte de la gente de este país, de los habitantes de nuestra ciudad o de nuestras ciudades, no es así. Es más, entre los creyentes hay personas que no, o los que se dicen cristianos, hay personas que no viven así. Entonces, el que quiere vivir como Simeón tiene que ir contra la corriente. Pero recordemos que ese era uno de los secretos de la longevidad espiritual saludable de Simeón. Y para los que queremos ser agradables al Señor y llegar a los 92 o más en un estado de frescura espiritual, necesitamos echar mano de este secreto. Primero, recibir al Señor, por supuesto. Y segundo,
aceptar su justicia por la fe y convertirnos, es decir, desear, anhelar, vivir para Él. Primer secreto. El segundo secreto de Simeón es que era un hombre piadoso. No es lo mismo ser justo que piadoso. La justicia es una posición que Dios nos ha regalado. La piedad es una actitud que tenemos que cultivar y tiene que ver con nuestra relación con Dios. La piedad de Simeón le permitía conversar con el Señor, le permitía andar en el Espíritu, le permitía superar toda la impiedad que había a su alrededor, aún en el pueblo de Dios. Notemos que de la piedad de él es de lo que más se habla, porque sigue diciendo que el Espíritu Santo estaba sobre él, una cosa muy especial en su tiempo, pero que para los creyentes es normal. Todos los creyentes hemos recibido al Espíritu Santo y vive en nosotros. Pero luego dice, versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Quiere decir que en algún momento de su vida, probablemente en los últimos meses, Dios le había dicho que, le había dicho, Simeón, tú no verás la muerte sin antes ver al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. En todo su comportamiento no vemos a Simeón dudar de lo que el Señor le había dicho. Digamos que era una promesa personal, un tratamiento personal del Señor con Simeón. Pero eso solo pasa con los que andan en la presencia del Señor. No sé si ustedes recuerdan, no perdamos Lucas, pero miremos un momento en el Salmo 25. En el Salmo 25, versículo 14, hay una joya, un versículo maravilloso. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Una amistad muy profunda y estrecha, como la mejor que tengamos sobre esta tierra, o aún mejor, es prometida a aquellos que temen al Señor, que andan en su presencia. Y el Señor promete darles a ellos a conocer su pacto, sus pensamientos, sus propósitos. Es por eso que una persona que anda en la presencia del Señor cada vez conoce más, cada vez conoce más. Y si esa persona se acerca al Señor con una actitud de obediencia, Señor, lo que tú me reveles, yo lo quiero hacer, el Señor le sigue revelando más y más. En Jerusalén había mucha gente, pero no todos podían escuchar al Señor de una forma tan fiel como Simeón. Y el Señor le dio a conocer secretos. Y hermanos y hermanas, esta puede ser nuestra dicha.
Si vivimos de esta manera, nosotros también podemos andar así, de tal manera que Dios nos va revelando más y más y más cosas. Pues a Simeón, el Señor le reveló algo muy especial. Iba a venir ya pronto Cristo, el ungido del Señor. La visita más importante que ha tenido este planeta. El personaje más glorioso que ha podido pisar esta tierra. Simeón lo iba a ver. Y el Señor le prometió. Y cuando el Señor se compromete, cumple. Pero bueno, el Señor le había hecho esa promesa. Entonces, ¿cuándo iba a suceder esto? Pues Simeón no lo sabía. Tenía que estar pendiente también de la voz del Señor para estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y eso es lo que vemos en el versículo 27. Movido por el Espíritu, vino al templo. El Espíritu Santo le mostró dónde cuál era el momento y el lugar donde vería Simeón al ungido del Señor. Y entonces, movido por el Espíritu, va al templo. Es decir, cuando el Señor le muestra algo, lo hace, obedece. Si hubiera dicho, no, ahora no, porque ahora yo voy más tarde, se habría perdido esta experiencia gloriosa. Él obedeció. Es decir, no solamente creyó lo que Dios le había dicho, sino que obedeció a una orden que parece muy sencilla. Versículo 27 continúa diciendo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Es tan bonita esta expresión, tomar en sus brazos al Hijo de Dios. ¿Cuánta fe expresa esto? Ni siquiera se nos dice que haya pedido permiso a sus padres para cogerlo. Pero se nota una seguridad en sus movimientos y toma al ungido del Señor en sus brazos. Qué frase tan hermosa, que podríamos decir que es lo que hacemos cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Creemos que Él es el ungido de Dios, que Él es el Salvador del mundo y el que puede limpiar mi corazón, llenarlo de su paz y de su luz. Tomar en sus brazos al Señor Jesús, recibiéndolo como el enviado de Dios, como el regalo de Dios a este mundo. Es muy hermosa esta experiencia de Simeón y también muy hermoso que nos sea narrado así por el Espíritu Santo. Toma en sus brazos, en fe, porque lo que ve es un niño, un bebé. No ve todavía sus heridas en las heridas que tendrían las manos después de la cruz, ni las heridas de su cabeza con la corona de espinas. Pero cree a las palabras de Dios.
Y si hay algo que mueve el corazón de Dios, es la fe de un ser humano. Y es lo que vemos en Simeón. Y entonces él alaba. No hay quejas en él, no vemos quejas en él, no vemos lamentos, que es la queja de que muchos ancianos hacen, que les duele todo. No, en Simeón no hay queja, hay bendición, hay edificación en sus palabras. Y en primer lugar, se dirige a Dios y bendice a Dios y habla con él ahí en público, pero está acostumbrado. Anda en la presencia de Dios todos los días, entonces, pues aquí se ve que tiene mucha experiencia en hablar con el Señor y entonces lo hace en público sin problema. Y le dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, versículo 29, conforme a tu palabra. Aquí él da un testimonio de que Dios cumple lo que promete, por más sencillo que parezca, por más particular que parezca. El Señor cumple lo que promete. Y le dice Simeón, despides ahora a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Tus promesas son fieles. En el principio de esta reunión hemos recordado la promesa de Isaías 26, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Y Él dice la verdad. Y en confiar en su promesa, en sus promesas, está nuestro gozo. Aunque nos hagamos muy mayores, es promesa para los jóvenes, es promesa para los niños, pero también es promesa para las personas mayores. El Señor cumple lo que promete. Y a Simeón le cumplió lo que le prometió. Versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Se necesitaba fe para ver en este niño, en este bebé, por hermoso que fuera, no podía ver todo lo que iba a pasar con él, pero reconoce que en él, en el Señor Jesús, aunque es un bebé todavía, estaba la salvación de Dios. Han visto mis ojos tu salvación. Pero Simeón ve más. Ve que ese bebé iba a ser el salvador no solamente de un pueblo, de un país, de una familia, de la tierra, sino de todas las naciones, de todos los pueblos. Has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles. La idea de Dios, el propósito de Dios con el Señor Jesús era que no solamente fuera el Salvador de Israel, sino de todas las naciones. Colombia, Honduras, España, Holanda, Alemania. Y efectivamente, en todos los países del mundo, según conocemos, en este momento hay personas salvas por el Señor Jesús. En este tiempo se necesita una decisión personal.
la mayoría no acepta al Señor Jesús, entonces ellos no son salvos. Pero los que reciben al Señor Jesús, sea de la nación que sea, o del grupo étnico que sea, o de la tribu que sea, recibe la salvación. No importa en qué país de la tierra está, viva o trabaje o nació. El asunto está en cómo ha reaccionado a la oferta de salvación que Dios ha dado en su Hijo. Entonces, efectivamente, este Salvador que Dios envió fue preparado en presencia de todos los pueblos y es luz para revelación a los gentiles, a los no judíos como nosotros. Y también gloria de tu pueblo Israel, sigue diciendo Simeón. Porque hay que reconocer esto, el Señor Jesús vino a Israel. Él es judío según la carne, israelita según la carne. Y esa es una gloria inmensa. El hecho de que la persona más gloriosa que ha pisado esta tierra haya nacido en ese país es para ese país un honor muy grande. Y ya sabemos que muchos no lo recibieron allí. Sin embargo, recibieron un honor, un privilegio que ninguna otra nación ha tenido. Y entonces, ¿qué ha pasado con Israel desde que el Señor Jesús vino? Socialmente, o digamos en el mundo político, social de este mundo, Israel siempre ha estado presente. Cuando no tenían la nación, cuando fueron dispersos por todas partes, ese grupo de judíos conservó su identidad, aunque se fue a muchos diferentes países. Y yo diría que el Señor conservó eso. Y ahora es una de las naciones de la tierra, Israel. Y muchas veces está en las noticias. Es uno de los países más nombrados en las noticias actuales. No dejó de ser pueblo a pesar de todo. Y sí, podemos decir hoy, como hace 2000 años, el Hijo de Dios bajó a la tierra de Israel y allí fue a la cruz, allí fue crucificado y allí resucitó. Una gloria que tiene Israel, aunque no todos en Israel la aprecian, pero fue un privilegio muy grande. Gloria de tu pueblo Israel. En el versículo 33 nos dice que José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Bueno, eran jóvenes, José y María, y no tenían la misma experiencia de caminar con Dios como Simeón. Y claro, se aterran, se asombran de lo que este anciano dice. Este anciano o esta persona que vivía en la comunión con Dios. Y sí, efectivamente eran cosas maravillosas. Y quizás José y María pensaron, qué bueno sería llegar a nuestra vejez con esa comunión y frescura de este Simeón. Inspirador su ejemplo. Simeón, después de bendecir a Dios, dice el versículo 34, bendice a José y a María. Y luego voltea a mirar a María, la madre, y le dice, ¿sabes qué? Este que tú tienes en tus brazos, no,
lo tenía en los brazos Simeón. Pero este bebé que has dado a luz está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Si en el versículo 35 no leemos lo que hay en el paréntesis, que es una aclaración, sigue diciendo, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Brillante profecía de Simeón. En unas pocas frases le definió a María todo el ministerio del Señor Jesús. Él está puesto, aunque era un bebé todavía, ese era el propósito de Dios, está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Impresionante. ¿Cuándo fueron revelados los pensamientos de muchos corazones? Todo el tiempo que el Señor recorrió la tierra de Israel, sabía lo que había en los corazones y muchas veces sacó a la luz lo que había en esos corazones. Fue manifestado. Fueron manifestados inclusive los pensamientos de muchos corazones. El Señor reveló qué pensaba Herodes y toda la perversidad que había en su corazón. El Señor reveló la fe de la mujer sirofenicia, la fe del centurión, y alabó esa fe, lo mismo que la de la mujer sirofenicia. Manifestó lo que había en esos corazones. El Señor manifestó lo que había en el corazón de Nicodemo, lo que había en el corazón de la samaritana. Él reveló los pensamientos de muchos corazones. También reveló el estado real de los religiosos de ese tiempo y mostró la relación que ellos tenían con la Escritura y con Dios. Fueron manifestados los pensamientos de muchos corazones. Y ha sido lo mismo con nosotros. Al principio, cuando llegamos al Señor o cuando escuchamos por primera vez de Él, nosotros pensábamos que éramos buenos. Yo al menos pensaba que era bueno. Pero sentía que tenía algunos pecados. Y entonces, para ser perfecto, le dije al Señor que viniera a mi corazón, ya que Él había muerto por mis pecados en la cruz, y yo quería esa perfección que Él podía darme. Pero recuerdo, sobre todo los primeros 2 años de creyentes, que cada vez me sentía yo más horrible. Y lo que antes no me parecía tan grave, ahora lo veía como pecados terribles. Chistes con malicia, eh, malas palabras, mentiras, mentiras piadosas. Todo eso, cada vez que me acercaba al Señor, veía yo más y más lo terrible que era yo. Y recuerdo también que en mi desesperación pensé yo creo que yo de salvo nada. Yo creo que yo estoy perdido, pero perdido. ¿Cómo puede ser que alguien que haya recibido al Señor
se comporte así, sea tan terrible. Y sí, en mi inmadurez recibí al Señor varias veces. No era necesario. Lo que pasaba es que ahora la luz vivía en mi corazón y me mostraba todo lo que antes no veía. Y su luz tan deslumbrante penetraba todos los rincones de mi corazón. Esa era la razón. Pero la primera vez que de corazón recibí al Señor Jesús, esa vez había sido suficiente. Pero sí es la lucha que he oído de otros creyentes. Y es una lucha permanente que tenemos. Sí, nuestra justicia no es por nuestro comportamiento, gracias a Dios. Es un decreto de Dios que nos declaró justos a los que hemos eh, entregado nuestra vida al Señor Jesús. Pero Él revela más y más con su luz los pensamientos de nuestros corazones. Y cuando Él nos muestra algo nuevo que no habíamos visto, lo que tenemos que hacer es confesarlo y apartarnos. Y esa experiencia la he oído de muchos creyentes. El Señor por su palabra les ha revelado los pensamientos que Él no quiere que tengamos, los han confesado y el Señor ha seguido su proceso de limpieza y de santificación. Revelado los pensamientos de muchos corazones. El Señor Jesús también fue puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Y no solo en Israel, sino en todas las naciones. A día de hoy, 23 de enero de 2022, el mundo está dividido respecto al Señor Jesús. Muchos no creen en Él y están en contra de Él, en contra de sus principios, en contra de su palabra. Hay un buen sector de este mundo así. Y aparte de eso, hay otro sector en este mundo que acepta su autoridad del todo. Sus palabras son leídas, estudiadas, son amadas y obedecidas por muchos. Son una minoría, es una mayoría los que están en contra, pero los unos y los otros están en los dos polos opuestos, unos contra y otros por. Y el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El Señor Jesús ya planteó claramente esto. No hay mezcla entre los dos grupos. Hay quienes han querido mezclarlos y han resultado unas cosas horribles. Pero no son compatibles. El Señor no, no espera ser aceptado por este mundo en su totalidad antes de que venga Él a reinar. Y Él solo nos anunció la verdad. Y la verdad es que hay un mundo que lo crucificó y que lo volvería a crucificar. Y un grupo escogido del que nos habló nuestro hermano esta mañana, la iglesia, formada por todos los que lo hemos recibido, los que hemos aceptado su autoridad y que estamos frontalmente en contra con el mundo que lo rechaza. Entonces, el Señor Jesús polarizó el mundo. O con Él o sin Él. Y no hay punto medio. Dijo Pablo, mejor lo leo en Gálatas 6.
Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No hay mezcla, no puede haberla. Al conservar la pureza de nuestra devoción al Señor, tenemos que necesariamente rechazar al mundo y sus ideas. Y si estamos de amigos del mundo y nos agrada lo que hay allí y lo adoptamos, nos hacemos enemigos del Señor o tomamos el lugar de enemigos del Señor. No, no es posible la mezcla. Y en lo que el Señor le reveló a Simeón, se habla de esto, de la incompatibilidad de los dos mundos. Caída para los que no creen, levantamiento para los que creen. Y todavía sigue siendo predicado el Evangelio, que es un llamado para dejar el camino en contra de Dios, para adoptar el señorío del ungido de Dios, del Señor Jesús. ¿Dónde supo Simeón todo eso? Si no había ocurrido. Todo lo que él veía era un niño indefenso y cargado por sus padres. Salmo 25 que hemos leído, Salmo 25, 14. La comunión con el Señor hizo que descubriera todas estas cosas y que ahora las anunciara con esta seguridad. Impresionante la seguridad de este hombre con cosas futuras que no habían ocurrido, pero para él eran reales y así las presenta. Pero no solamente ha tenido una revelación, una profecía general, sino que también ha visto, puede anunciarle una profecía a María. Versículo 35, una espada traspasará tu misma alma. María, la madre del Señor, estaría presente en la crucifixión. No solo en la crucifixión, antes también. Y podía ver la manera como el mundo religioso reaccionaba para con el Señor Jesús. Pero sí, probablemente su dolor de madre alcanzó su mayor fuerza en la cruz, cuando lo vio a él padecer. Y eso que no podía ver lo que él padecía de las manos de Dios, solo lo que padeció de manos de los hombres. Sin embargo, su corazón fue traspasado de dolor al ver a su hijo en la cruz. Simeón pudo ver esto. Es impresionante todo lo que puede llegar a conocer una persona piadosa en su comunión con el Señor. Y todo lo que puede crecer una persona en este conocimiento. No hay límites en realidad. Conoció mucho, el Señor le reveló mucho. Este hombre era justo y piadoso y no permitió que nada le quitara la frescura de la comunión con Dios. Su piedad se mantuvo vigorosa, viva, y conversaba con el Señor cada vez mejor. Y el Señor le reveló muchas cosas.
Y esa es la invitación para nosotros. Recuerdo la anécdota que me contó alguien. Había un hermano de cierta edad que predicaba y otro hermano le escuchó muchas veces y decía, hermano, y le dijo, después de una predicación, le dijo, hermano, ¿usted cómo hace para disfrutar, ver y reflejar la grandeza del Señor siempre? Desde que lo oigo hablar a usted, me transmite lo mismo. ¿Cómo hace para eh, que ese asombro que usted tiene por el Señor se mantenga fresco? Entonces ese hermano le dijo, pues nunca dejo de asombrarme. Y yo creo que eso es lo que pasaba con Simeón. Cada día descubría nuevas cosas en su Dios, a pesar de que no tenía toda la revelación que nosotros tenemos. Y pues descubrimos en él un secreto para llegar a nuestra vejez, inclusive mejor que lo que estamos ahora, en nuestra piedad, en nuestra relación con el Señor. Una cosa que molesta mucho nuestra relación con el Señor es nuestro propio pecado. ¿Y cómo hacemos para que eso no nos permita, no nos impida el crecimiento? Pues lo que hay que hacer es lo que hace una ama de casa para conservar su casa limpia. ¿Y qué es? Que toda suciedad que aparece inmediatamente es gestionada. O alguien, o le pide a alguien que lo levante, o que barra, o que trapee, o que limpie el suelo, o que cambie el mantel. Donde aparezca cualquier mancha, ahí, ahí se manifiesta la gestión de la ama de casa, gestión diligente, y mantiene su hogar en pureza. Eh, pues así podemos hacer nosotros. Cualquier mancha que aparezca en nuestro corazón, cualquier desvío, pequeño desvío que aparezca en nuestro corazón, cero tolerancia. Lo confieso inmediatamente y le pido al Señor que me ayude a separarme de eso. Vuelve a aparecer más tarde, pues vuelvo a hacer lo mismo. Y me acuerdo de la ama de casa que no tolera ninguna mancha en su casa. Y es muy amiga de los instrumentos de limpieza. Pues nuestro instrumento de limpieza es la sangre del Señor Jesús y la confesión y la palabra de Dios. Pues con eso mantengo constantemente y entonces mantengo la casa de mi corazón impecable. Y, por supuesto, la comunión con el Señor se revitaliza así. Otro problema que puede tener nuestra relación con el Señor es el mal ejemplo de otros creyentes. Pero aquel hace esto y es creyente y de más tiempo que yo. ¿Cierto que pasa? Como Simeón. No, ese pueblo de religión tiene mucho, pero de corazón nada. No, 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 no. Desanimador ese panorama. Para Simeón eso no le decía nada. Él estaba con su Señor, que es perfecto y que nunca lo desengañó y se mantenía fiel a él, aunque el resto del pueblo fuera contracorriente. Y ese es nuestro secreto también. Que las circunstancias sociales de ese momento para Simeón eran también muy desanimadoras, lo eran,
estaban bajo el yugo romano, un imperio idólatra, un imperio que no temía a Dios y los había sometido para desanimarse a cualquiera. Lo mismo que pasa con nuestro mundo hoy, que cada vez aparecen más cosas en contra de Dios. Y uno diría, pues, en vano he limpiado mi corazón, nada mejora. No, esas circunstancias son reales. Pero nuestro Dios también es real y la delicia de su comunión es también muy real, aunque todo alrededor esté oscuro. Pues Simeón se conservó toda su vida en este estado de frescura. Pues vamos a pasar a la segunda persona. Espero que todavía nos quede un poco de tiempo. De la segunda persona sí podemos calcular un poco su edad. Se trata de Ana, la que está enseguida. En Lucas 2, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El ejemplo de Ana es una confirmación de lo que hemos dicho de la vida de Simeón. Esta hermana, yo creo que era una hermana, eh, había vivido con su marido 7 años, es decir, duró de casada 7 años. Pero a los 7 años su esposo murió y de eso hacía 84 años. Entonces, desde su matrimonio habían transcurrido 91 años. ¿Qué edad tenía ella cuando se casó? Vamos a suponer que se casó muy joven y que tenía 15 años al casarse. A 91 años podemos agregarle 15, probablemente eran más, pero digamos que eran 15. Esta señora tenía 106 años como mínimo, es decir, 14 años más que mi suegra. Sin embargo, también se ve la misma vitalidad en su fe que vemos en Simeón. Era profetisa, es decir, podía ser usada por el Señor para recibir mensajes o para recibir pensamientos hermosos de parte de Dios para transmitir a otros, no en público, no, no es eso lo que vemos en la escritura, pero sí en privado, y tal vez en una visita, tal vez en un círculo de mujeres, de niños, en un círculo bíblico, digámoslo así. Pero ella podría ser usada por el Señor para llevar mensajes a otras personas. Era profetisa. Lo que hemos visto de Simeón es que también era profeta, en el sentido de que podía transmitir mensajes de Dios acerca del futuro o acerca del presente a los demás, a las demás personas. Y así era Ana. Era del pueblo de Dios. Se podía saber de qué familia y de qué tribu era.
Y esto nos recuerda que a los creyentes Dios nos conoce. En el mundo cristiano de hoy hay muchas personas que se llaman cristianos, pero no todos lo son. No todos han nacido de nuevo. Pero eso sí, el que ha nacido de nuevo, su nombre está escrito en los cielos. Se sabe de qué familia es, de la familia de Dios. Eh, Cuando el Señor Jesús venga a llevar a su iglesia, se llevará solo a los suyos. No les preguntará primero, ¿es usted creyente? ¿Eres tú creyente? No, él ya lo sabe. Y según su conocimiento y según lo que está registrado en el libro de la vida, así actuará el Señor. Y entonces podrá en un abrir y cerrar de ojos llevarse a todos, sin equivocación, sin llevarse a la persona equivocada, ni dejar aquí al que es un verdadero creyente. Cada creyente está bien identificado, como lo estaba Ana. Pero Ana era de edad muy avanzada, como hemos visto, y sin embargo su fe se conservaba viva. No se apartaba del templo, dice el versículo 37. Tal vez con la vejez perdía movilidad, tal vez necesitaba ayuda para trasladarse al templo, pero iba al templo. Quizás compró una casa cerca del templo para que sus desplazamientos fueran más cortos. No lo sabemos. Pero la cuestión es que no se apartaba del templo. Eh, y yo creo que esta es una bonita enseñanza. En la casa de Dios, cuando en el Nuevo Testamento la casa de Dios no es un edificio, sino es un lugar donde se reúnen dos, tres o más buscando al Señor, con Él como centro. Ahí Él dijo que estaría en medio. Esa es su casa hoy. Y ese es el lugar que el Señor quiere que nosotros amemos, que permanezcamos ahí. ¿Por qué? Tal como hoy hemos empezado la reunión, nuestra hermana Rosalba ha buscado la reunión porque tenía una pena y de alguna manera nos ha compartido lo que ha sentido y aunque no llegamos a comprenderla completamente en su pena, podemos orar juntos por ella. Podemos mirar una escritura que nos sirva de consuelo, que le sirva de consuelo a ella y a todos. Y en esa relación unos con otros, todos crecemos, todos recibimos. Y quizás después de la reunión, al despedirnos, volvemos a recordar, el Señor nos vuelve a recordar a nuestra hermana Rosalba y volvemos a orar por ella. Y tal vez mañana nos viene un problema bien grande y recordamos que nuestra hermana estaba pasando por eso ayer y que recibió una promesa de la Escritura para ella que le trajo consuelo. Y pienso yo en esa promesa y en mi nueva situación de lunes me trae consuelo. A veces me ha pasado que no tengo nada de ganas de ir a la reunión. Estoy mal, me siento deprimido, he tenido algún problema con alguna persona, me siento mal. Y claro, el pensamiento que se le viene a uno a la cabeza es, no vayas hoy a la reunión. Pero hace muchos años recibí el consejo de una hermana de
estar siempre en la reunión porque el Señor tiene algo para mí. Y sí, en esas ocasiones en que me he sentido tan mal y que todo quiero menos ir a la reunión, lo he hecho de todas formas. Y el Señor ha permitido que salga de esa reunión muy aliviado, bendecido y hasta gozoso. No siempre ocurre, pero me ha quedado la satisfacción de obedecer al Señor, aunque no haya recibido nada desde mi punto de vista en una reunión. Y yo creo que ese es un buen pensamiento para nosotros. El ejemplo de Ana, de no apartarnos de las reuniones, sino perseverar en ellos, en ellas, aunque uno tenga un mal día. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Y uno pensaría que una persona mayor no sirve, no puede servir. Pues un servicio que hacía Ana y que es fundamental el día de hoy son las oraciones. Ella ayunaba y no me puedo imaginar lo duro que debió ser para una persona mayor privarse de comida para dedicarse a la oración. Pero ella lo hacía. Y el Señor da testimonio en su palabra. Ana servía. ¿Cómo? Con ayunos y oraciones. Un servicio que cuenta delante de Dios. Y eso nos anima. Y espero yo, cuando ya sea mayorcito, más mayor de lo que soy, acordarme de esto para poder servir de esta manera hasta el último de mis días. Si llego a los 92 o 95 o 106, que pueda hasta el final servir de esta manera. A veces no tenemos fuerzas ni para orar por falta de salud, pero sí podemos en nuestro corazón comunicarnos con el Señor, aunque no podamos hacerlo audiblemente. Servir al Señor con ayunos, con privaciones quizás y con oraciones. Y esto era lo que ella hacía. En el versículo 38 dice que ella se presentó en esa misma hora que el Señor Jesús fue traído al templo. ¿Cómo lo supo? Bueno, tal vez para ella era más fácil porque como casi no salía del templo. Pero notemos lo que sigue diciendo. Daba gracias a Dios. Quiere decir que ella se comunicaba con Dios. Su piedad no era solo para que otros la vieran o haciendo cosas junto con otros, sino que ella misma conservaba una comunión viva con Dios. Y cuando vio al niño, probablemente dio gracias a Dios. Esa comunicación con Dios es muy importante. Es lo que hacía Simeón también, mantener una amistad con el Señor de tal manera que lo primero que se le ocurría, cuando le ocurría algo, lo primero que él pensaba cuando sucedía algo era comentárselo al Señor. Y eso también hizo Ana. Una comunión viva, no ritual, sino viva con el Señor. Le dio gracias a Dios. Entonces, casi podemos ver en Ana las características que habíamos hablado de Simeón.
Justicia, el deseo de estar en la presencia de Dios, de agradarle, de servirle. Y la segunda, piedad, una comunión con Dios profunda. Pero luego aparece un tercer secreto que tenía Ana y que también veremos en Simeón. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Un tercer elemento de una vida piadosa es la esperanza. La esperanza en las promesas de Dios. El saber que todo el dolor, que todas las situaciones adversas que hay en esta vida pasarán y que cuando el Señor determine seremos llevados a la gloria donde toda lágrima será enjugada, secada, donde todos los signos que ha dejado la vejez, la enfermedad en nosotros desaparecerán, donde no necesitaremos ayudas de aparatos y cosas para vivir bien. Todas las cosas que nos aquejan acá pasarán. Es un breve tiempo el que estaremos aquí. Y el apóstol Pablo podía decir que esta leve tribulación momentánea no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El que tiene sus ojos por encima de esta tierra, siempre encontrará en el Señor un motivo para gozarse y para dar gracias. Y su número de quejas disminuye y sus motivos de gozo aumentan. De tal manera que ve gloria, como el apóstol Pablo, que en medio de sus prisiones podía ver gloria. Este era el tercer secreto de Simeón y de Ana, la esperanza, el mirar a las promesas de Dios. Y Ana, a todos los que estaban como ella, que esperaban la consolación de Israel, les hablaba del niño, les hablaba de Dios, les hablaba de las promesas de Dios. Y no solo mantenía ella fresca e inspirada y gozosa, sino que producía eso en otros. Qué hermosa vejez. Y a mí me encantaría llegar a la vejez así. Y le pido al Señor que esto sea posible, que me enseñe a poner mis ojos por encima de mis dolencias, de todas las cosas que aquejan a una persona mayor, para poder servirle, servir a otros y ser de bendición. Que la persona que venga a hablar conmigo o que yo vaya a visitar pueda ser reconfortada en su fe. Aunque yo tenga muchas más arrugas de las que ahora tengo y tenga menos salud de la que ahora tengo. Pues podríamos decir que estos son los tres secretos de la longevidad espiritual saludable. Mantenernos frescos e inspiradores aún en nuestra vejez. Y pues que el Señor nos ayude, no solo cuando seamos mayores, que seamos así, sino desde ahora, desde jóvenes, poder ser instrumentos de bendición en sus manos. Pues el Señor nos ayude.